La historia de Balaam y su burra parlante es una de las narrativas más curiosas e inesperadas de la Biblia. Imagina un profeta famoso por sus bendiciones y maldiciones, un viaje que parecía ser sencillo, pero que toma un giro misterioso con un ángel invisible, una burra que ve lo sobrenatural y, para coronar el momento, un diálogo surrealista entre el profeta y el animal. Esta historia, relatada en Números 22 a 24, lo tiene todo: tensión, giros inesperados y, sobre todo, una lección poderosa sobre el verdadero significado de seguir la voluntad de Dios. Un reino en pánico. El temor al pueblo de Dios. Todo comienza cuando los israelitas, después de su largo viaje por el desierto, acampan en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, a punto de entrar en la tierra prometida. El rey de los moabitas, Balac, ve a ese pueblo numeroso y fuerte que había derrotado a poderosos ejércitos en el camino y queda completamente aterrorizado. Balac sabía que no tenía fuerzas militares para enfrentarse a Israel. Así que pensó en una solución mágica: encontrar a alguien que pudiera maldecir a ese pueblo. Es en este momento que entra la figura de Balaam, un profeta famoso de la época, cuya reputación era que todo lo que él maldecía o bendecía se cumplía. Balac decide enviar mensajeros hasta él con una única petición: que Balaam venga y maldiga a Israel para que Moab pueda derrotarlos y sobrevivir. El llamado de Balac y la respuesta de Dios. Los mensajeros llegan a la casa de Balaam cargados de riquezas y promesas tentadoras. Le piden que vaya a Moab y maldiga a los israelitas. Balaam, aparentemente deseoso de las riquezas, decide buscar orientación de Dios antes de responder. Y es ahí donde viene la primera gran sorpresa. Dios responde directamente a Balaam, ordenándole que no vaya con los mensajeros, y mucho menos maldiga al pueblo, porque Israel está bendecido por él. Balaam, aparentemente obediente, transmite el mensaje de Dios a los emisarios y los envía de regreso a Balac. Sin embargo, Balac, frustrado, no se rinde. Envía a otros mensajeros aún más importantes con la promesa de una recompensa aún mayor si Balaam accedía a maldecir a Israel. Y así comienza el verdadero conflicto de Balaam. La promesa de riquezas y honores choca con la orden clara de Dios. La segunda llamada: un corazón dividido. Cuando los nuevos mensajeros llegan con ofertas aún más tentadoras, Balaam, en lugar de rechazar de inmediato, decide consultar a Dios nuevamente, con la esperanza de obtener una respuesta diferente. Dios, conociendo el corazón dividido de Balaam, le da permiso para ir con los mensajeros, pero con una condición estricta. Balaam solo podría decir lo que Dios le ordenara, y con esto Balaam partió, creyendo que el viaje sería tranquilo, pero estaba equivocado. El extraño viaje, el encuentro con lo sobrenatural. Montado en su burra, Balaam se dirige hacia Moab. Sin embargo, mientras avanzaba por el camino, algo inusual sucede. La ira de Dios se enciende contra Balaam. Aunque Dios le había permitido ir, estaba claro que Balaam no estaba completamente comprometido con la obediencia. El corazón de Balaam aún estaba inclinado hacia las riquezas que le habían ofrecido. Fue entonces cuando un ángel del Señor con una espada desenvainada apareció en el camino para impedir que Balaam siguiera. Pero aquí hay un detalle fascinante. Balaam no pudo ver al ángel, mientras que su burra, que parecía ser un simple animal de carga, vio la presencia divina. Sin entender lo que estaba sucediendo, Balaam comenzó a tener un viaje inusualmente frustrante. 3 veces la burra intentó desviarse del camino. La primera se salió del camino y fue al campo. Balaam furioso la golpeó. La segunda, la burra, presionada entre el ángel y un muro de piedra, apretó la pierna de Balaam contra el muro y nuevamente el profeta la golpeó.
La tercera vez, la burra simplemente se negó a seguir adelante y se echó al suelo, lo que llevó a Balaam a golpearla por tercera vez. Fue en ese momento que algo milagroso ocurrió. Dios abrió la boca de la burra y ella comenzó a hablar. ¿Qué te he hecho yo para que me hayas golpeado estas 3 veces? Zrenia, preguntó la burra. Y sorprendentemente Balaam, en lugar de quedar impactado por el hecho de que su animal estaba hablando, respondió como si fuera el diálogo más normal del mundo. Porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada, ahora te mataría. El milagro de los ojos abiertos. Y fue en ese momento, después del diálogo absurdo con la burra, que Dios abrió los ojos de Balaam. Finalmente vio al ángel del Señor, parado en el camino, con su espada en la mano, listo para quitarle la vida si continuaba en ese estado de desobediencia y terquedad. El ángel entonces reprendió a Balaam, diciendo que la burra le había salvado la vida al desviarse del camino. Balaam, al darse cuenta de lo cerca que estuvo de la muerte, se postró y se ofreció para regresar. Sin embargo, el ángel del Señor le permitió seguir adelante, pero dejó claro que Balaam debía hablar solo lo que Dios le ordenara. Así, el profeta continuó su viaje, pero ahora con una nueva conciencia de la seriedad de su misión. Balaam y las bendiciones inesperadas. Cuando finalmente llegó ante Balac, el rey moabita estaba impaciente. Había contratado a Balaam para maldecir a Israel, pero algo inesperado estaba a punto de suceder. En 3 ocasiones distintas, Balac llevó a Balaam a diferentes puntos estratégicos, esperando que él pronunciara la tan esperada maldición. Sin embargo, Dios puso palabras de bendición en la boca de Balaam. En lugar de maldecir, Balaam declaró que Israel era bendecido por Dios y que nada podía cambiar eso. Habló de la grandeza de Israel, de su fuerza y de su posición especial ante Dios. Una de las bendiciones más famosas que Balaam pronunció fue una profecía que muchos cristianos interpretan como la promesa del Mesías. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Balac, completamente frustrado, se enfureció. Había pagado por una maldición, y todo lo que recibió fueron bendiciones para sus enemigos. Sin embargo, Balaam explicó que no podía ir en contra de la voluntad de Dios, independientemente de lo que Balac ofreciera. El fin de Balaam, una lección de advertencia. A pesar de haber obedecido a Dios al pronunciar bendiciones sobre Israel, la historia de Balaam no termina bien. Más tarde, es recordado en la Biblia como un ejemplo de alguien que, aunque conocía la verdad de Dios, fue seducido por la codicia y las riquezas. El libro de Números revela que Balaam, en su avaricia, aconsejó a los moabitas seducir a los israelitas al pecado, llevando al pueblo a involucrarse en inmoralidad e idolatría. Números 31:16. Esta maniobra causó gran destrucción a Israel y reveló el verdadero carácter de Balaam. Al final, Balaam se convirtió en un ejemplo de advertencia. Tuvo todas las oportunidades para seguir fielmente a Dios, pero su ambición por riquezas y reconocimiento lo llevó a tomar decisiones desastrosas. La burra que lo salvó fue una señal clara de que, a veces, Dios usa hasta los medios más improbables para impedirnos seguir el camino equivocado. Sin embargo, el corazón de Balaam, dividido entre la obediencia y el deseo de lucro, lo llevó a un final trágico. Conclusión: una historia de señales, tentación y obediencia. La historia de Balaam nos enseña que incluso cuando estamos en camino de realizar algo que parece estar permitido por Dios, nuestros corazones pueden traicionarnos. La verdadera cuestión no es solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. La burra parlante es un recordatorio de que Dios puede usar cualquier medio para advertirnos cuando estamos ciegos a su voluntad.
Esta historia nos desafía a reflexionar sobre las tentaciones que enfrentamos y las decisiones que tomamos. ¿Estamos escuchando las señales que Dios nos da? ¿Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando nuestros deseos nos empujan en otra dirección? La historia de Balaam y su burra parlante nos enseña que la verdadera sabiduría está en escuchar la voz de Dios, incluso cuando viene de una fuente inesperada. La reputación de Balaam. Balaam era conocido como un poderoso vidente y profeta, alguien cuyas bendiciones y maldiciones siempre se cumplían. No era israelita, pero aún así Dios se comunicaba directamente con él, lo que resalta la soberanía de Dios al elegir instrumentos inesperados para cumplir sus propósitos. La tentación de Balaam. Aunque Balaam tenía una relación con Dios, su ambición por las riquezas y los honores ofrecidos por el rey Balac finalmente fue su perdición. Balac, el rey de Moab, creía que al pagarle a Balaam podría obtener una maldición poderosa contra Israel. Esta tentación de poder y ganancia material pone a Balaam en un grave dilema entre seguir la voluntad de Dios o buscar su propia gloria. El papel de la burra. El hecho de que una simple burra percibiera la presencia del ángel del Señor antes que el propio Balaam revela la ceguera espiritual del profeta. Estaba tan inmerso en sus propios deseos que se volvió insensible a lo sobrenatural. Entonces, Dios usa a la burra, un animal simple y subestimado, para advertir a Balaam, un recordatorio claro de que Dios puede utilizar los medios más inesperados para cumplir su voluntad. La misión de Balaam. A pesar de su corazón dividido, Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel, ya que Dios ya había determinado que ellos serían bendecidos. Este punto de la narrativa muestra que ningún poder humano o espiritual puede prevalecer contra el plan divino. 3 veces Balaam intentó, bajo la presión de Balac, maldecir a Israel, y 3 veces Dios puso palabras de bendición en su boca. La profecía del Mesías. Uno de los momentos más profundos de esta historia es la profecía de Balaam sobre la aparición de una estrella de Jacob y un cetro que se levantará de Israel. Números 24:17. Muchos cristianos interpretan esto como una profecía mesiánica que señala a Jesucristo. Esta profecía subraya que incluso a través de un profeta como Balaam, que tenía intenciones egoístas, Dios puede revelar planes poderosos y eternos. El final de Balaam. A pesar de su obediencia parcial al no maldecir a Israel, Balaam terminó aconsejando a los moabitas que sedujeran a los israelitas con inmoralidad e idolatría. Como resultado, muchos israelitas cayeron en pecado, lo que llevó a una gran destrucción entre el pueblo de Dios. Este acto revela el verdadero carácter de Balaam, alguien dispuesto a comprometer los principios divinos por codicia, lo que finalmente llevó a su muerte a manos de los israelitas. Números 31:8. La moraleja de la historia. La historia de Balaam nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos, como Balaam, divididos entre la obediencia a Dios y nuestros deseos personales? La lección central es que seguir la voluntad de Dios requiere una entrega total, no parcial, y que el camino de la tentación y la codicia puede llevar a una caída trágica. Este relato sirve como un poderoso recordatorio de que incluso cuando las oportunidades parecen permisivas y alineadas con los deseos humanos, es esencial estar atentos a la voz de Dios y a lo que Él nos llama a hacer. Alimenta tu fe con historias ejemplares. Si deseas, deja tu petición de oración en los comentarios. Estaré orando por ustedes. ¿Te gustó? Suscríbete ya al canal. Nuestro video no reemplaza la lectura diaria de la Biblia, así que toma un tiempo para leer y meditar.